chicos, ahora vamos a analizar la obra de Caravaggio. Ustedes recuerden que ya expliqué que en el barroco de las cortes católicas hubo dos direcciones muy marcadas. Hemos visto a Annibale Carracci con una tradición distinta que va a orientarse según una corriente clásica, un tanto ideal, también con una belleza ideal y también arquetípica de las figuras religiosas. Carracci y Caravaggio tienen contacto entre sí y son personas afines, aunque su arte es totalmente distinto. Dijimos que había una dirección en relación, o dos corrientes, una en relación con los Carracci y otra con Caravaggio y su naturalismo. Ambos, los Carracci y Caravaggio, estaban cansados del manierismo, porque es un arte muy elitista, muy intelectual, y Caravaggio lo que deseaba era la verdad, por encima de la belleza o de la fealdad. Él quería la verdad de las cosas tal como las veías. Él no tuvo una preferencia ni por la belleza clásica ni por la belleza ideal, como es el caso de los Carracci, porque en realidad Caravaggio no respeta ninguna clase de tradición y ninguna clase de belleza. Él va a romper con las convenciones establecidas y prefiere pensar por sí mismo. Su obra, ya hemos visto algo cuando hemos hecho el análisis de la obra, de las características de Belflin sobre el barroco, pero vamos a ver ahora otras obras y van a ver ustedes que él no pretende horrorizar a ningún público, sino que él es un naturalista que jamás intenta ser sensacionalista, aunque aún a nuestros ojos, habiendo pasado los siglos, su obra es atrevida. Para los que estaban acostumbrados a ver a los apóstoles, a los evangelistas, como estas figuras hermosas, con ropajes pomposos, bellos, ahora se van a enfrentar a personajes que parecen gente común, gente que es fea, no sé, arrugada, un tanto vulgar, podríamos decir, que en aquel momento pareció irreverente y en algunos casos hasta ultrajante. Les voy a mostrar acá la cronología de su vida de 1571 hasta 1610. Michelangelo Merisi da Caravaggio se llama y generalmente o todos lo conocemos por Caravaggio. Él entró primero como aprendiz de un antiguo pupilo de Tiziano. Esto no es un dato menor porque ya hemos visto que Tiziano, como uno de los pintores venecianos del Renacimiento, que hace un camino hacia la forma pictórica, dejando atrás la forma lineal propia del Renacimiento por ser veneciano, ¿no? Entonces, aparentemente, Caravaggio visitó Venecia, conoció las obras de Tiziano y también las de Giorgione. Y más o menos en 1592 llegó a Roma y entró en un taller que era de la cámara del Papa Clemente. De esas épocas es esta obra que se llama Muchacho con cesto. Ustedes verán que es una obra un poco sensual, ¿no? Bastante sensual, que tiene ya algunas características notables del barroco. Es una imagen un poco inquietante porque el personaje es un tanto andrógino y está mostrando sensualmente, digamos, su hombro con un conjunto de frutas,
Pero ya vemos acá algunas características barrocas, como es esta luz, una luz irreal, digamos, una luz forzada, como si estuviese iluminado con un proyector. Eso le da un toque teatral, de pose, digamos, a la obra. Posteriormente, en esos años, pinta esta obra que se llama Los jugadores de cartas, que es un poco más compleja que la de El muchacho con cesto de frutas, un poco más compleja también porque está sucediendo algo y acá hay una especie de trama visible y tangible también entre las miradas, los gestos. Fue considerada su primera gran obra de arte, ¿no? Y lo que está sucediendo es que está haciendo trampa. Está haciendo trampa, este otro se da cuenta, entonces hay ahí un relato entre estos jugadores. Si vemos ahí un detalle, podemos ver el modo de trabajar y de pintar de Caravaggio. Sabemos que él no hacía bocetos previos. Esto también nos retrotrae a Giorgione. Recuerden que Giorgione va armando la pintura directamente en el lienzo, y eso también lo hace Tiziano. No están haciendo un boceto que después pasan como una obra terminada, sino que construyen directamente sobre el lienzo. Y se sabe, o por lo menos esto es lo que se considera una verdad, es que trabajaba Caravaggio con la cámara oscura, es decir que ponía un grupo de personas en la posición fuera de la habitación por un pequeño hueco en una pared o en una puerta, con unas de luz de afuera entraba la imagen invertida, y entonces él allí tomaba las formas generales o copiaba los contornos. No se sabe exactamente cómo es que lo hacía, pero se sabe que usaba la cámara oscura, es decir que es un implemento de óptica que le permitía agilizar el dibujo. Por eso es que es posible que no utilizara bocetos previos para el planteo del dibujo. Como les digo, el realismo que esto tiene, el naturalismo con los detalles, el uso de la luz, el color, todo eso nos genera, nos provoca una idea de espacialidad realista, tangible, ¿no? Esto va en un camino de desarrollo, porque además él tiene esta capacidad, esta sensibilidad para captar no solo las cuestiones de color, que lo toma, digamos, de los venecianos, sino esta espacialidad y este uso de la luz propio de él. Más adelante él realiza obras de tipo religiosas que, si observamos bien, no dan tanto la idea de ser religiosas, porque no responde a la concepción histórica típica del arte romano. Acá en la huida, el descanso en la huida de Egipto, recupera un modelo veneciano de la escena sacra dentro de un paisaje. Lo divino, que sería la Virgen, el niño, Jesús y el ángel, José y el ángel, estas cosas divinas o divinizados, estos seres divinizados, no tienen diferencias con seres reales. Es decir que inclusive no va a hacer uso de artificios espaciales complejos para ponerlos en una situación superior o diferenciada de la naturaleza, ¿no? Podemos ver que en el primer plano hay detalles mínimos, se ven perfectamente las plantas, el movimiento de las telas, las plumas de las alas del ángel. Inclusive, no sé si lo verán ahí, pero en un detalle que voy a mostrar después, se le ha cortado una cuerda al violín,
y entonces está la cuerda ahí cortada con la iluminación que le corresponde, digamos. Y fíjense el libro de música que tiene todo el pentagrama, está escrita la música y todo, es decir que se puede ver los detalles mínimos en este primer plano, y esta atmósfera lumínica y esta atmósfera pictórica que envuelve, digamos, a las figuras y genera esta espacialidad que es acogedora, también, además de luminosa, y es también cálida, ¿no? Él pasa de la realidad a una realidad idílica, poética, aunque siempre fíjense cómo los personajes están apoyados en la tierra. Por ejemplo, el ángel es un ser mítico ideal, ¿sí? Fíjense, además sabemos cómo es un ángel, no es un ser de la realidad, sino que es ideal. Y es luminoso, y en este caso tiene casi toda la luz sobre sí mismo y sobre la cara del niño, ¿no? Pero toda la luz está en el ángel, que también es una forma sensual, como ustedes verán. Y fíjense la suavidad del movimiento, de las curvas, como si fuese una especie de voluta blanca, ¿no? Esto le da unidad, armonía a la forma, y además hay unidad y armonía en los colores. Como Giorgione y como Tiziano, Caravaggio también define a la pintura como un arte poético. No es una invención fantástica, sino que es una expresión interior de la realidad humana, como el significado más auténtico de lo real. Es decir, que la poesía va a reflejar lo más auténtico de lo real. Súbitamente deja el paisaje en sus obras. Bueno, acá tenemos otro detalle para que vean los detalles naturalistas, inclusive realistas de su obra, ¿no? Pero súbitamente él deja el paisaje en sus obras y se sitúa sobre la realidad viva. Es decir, que él no serena, sino que va a dramatizar las cuestiones de la realidad. Los hechos del pasado, como los hechos bíblicos, por ejemplo, no los vamos a ver como si ya hubiesen sido, como ya acaecidos, sino que nos van a confrontar como si estuvieran ocurriendo aquí y ahora. Entonces uno en medio que no puede tomar distancia de estas obras porque nos incorporan. Ustedes recuerden que yo les dije que eso es una de las características del arte barroco, es decir, que incorporan al espectador, nos hacen partícipes, porque por la distancia, por el tipo de luz y por el tamaño de estas obras, nos vemos obligados, cuando las estamos viendo, cuando estamos frente a ellas, estamos obligados como a vivirlos, porque estarían representando un instante de la realidad. Fíjense ustedes acá todas las características que hemos ido nombrando sobre el barroco, es decir, estos fondos que se van hacia lo indeterminado, las figuras que se abren hacia afuera del cuadro, en los costados, hacia arriba, este tipo de paños rojos o grandes telones que, digamos, también acusan o dan la idea de que es una escena teatral, y estas luces forzadas, ¿no? Estas luces forzadas como de reflector, que están dirigidas y que permiten que la luz envuelva a una figura y a otra y se pierda hacia atrás y genere una cierta atmósfera que nos incorpora o que nos hace partícipes a nosotros de la escena. Por eso es que también estas obras, estas escenas tan dramáticas, cuando uno ve las obras reales da un poco de miedo acercarse a verlas. Esa sensación, yo no sé si alguno de ustedes habrá visto obras de Caravaggio, pero les aseguro que cuando uno las ve en el museo son un poco conmocionantes, porque es como que uno va a entrar ahí a ese instante de ese mundo complicado, ¿no? Ese mundo difícil.
Les muestro acá algunos detalles de esa obra para que vean esto del instante, el gesto y el naturalismo, ¿no? Un naturalismo, un verismo de los gestos y de las luces, que es lo que nos preocupa, digamos, cuando estamos frente a esas obras, porque pareciera que eso está allí y que la profundidad es real. La sensación en estos cuadros, les aseguro, en estos y en los otros barrocos como Rembrandt, por ejemplo, la sensación es de que si uno estirara el brazo entraría dentro del cuadro, pasaría, porque eso es como un espacio tridimensional real que uno ve allí. Fíjense el gesto de Judith, qué gesto más realista. Inclusive la humedad de la boca tiene, ¿no? Las sombras de la nariz están captadas con una perfección increíble. Les muestro ahora la vocación de San Mateo. Esta es una obra maravillosa, ¿no? Acá Mateo, que es un recaudador de impuestos, y él ingresa en un espacio a donde se encuentran unos jugadores, que son estos que están acá. Pero fíjense, él entra con Jesús. Ahora fíjense el espacio inclusive es un espacio que termina ahí, que no es como el que vimos recién en el cuadro de Judith y Holofernes, que es un espacio que se abre hacia la profundidad. No, acá se abre ahí, pero se pierde en las sombras, ¿no? Y aquí entra, como les decía, Mateo con la luz, junto con Cristo, con esta luz que hay acá. ¿Sí? Esta luz es como una especie de lámina que de pronto ingresa al ambiente y envuelve todas las figuras. Esta luz que tiene Jesús y Mateo es otra luz, pero no proyecta sombra, fíjense. Y esta sombra, a partir de la proyección de la luz, pareciera que viene de arriba, ¿no? Esta sombra permite que se distinga la mano y se vea todavía más tridimensional, ¿no? Como les decía, esta luz que ingresa y que envuelve a las figuras del ambiente se percibe como una luz física. Es una luz física, como si fuese de un reflector, ¿no? No es como la luz del sol, como si fuese de un reflector. Y esa luz física a la vez la luz divina, porque es Jesús el que con su mano dirige, digamos, él orienta la luz a el grupo de personajes que se encuentran allí, ¿no? Y además también es una luz imprevista, no es una luz que se relacione con lo natural, pero sí se percibe como real, ¿sí? Es un instante de luz donde todo lo que ocurre, que es un movimiento transitorio, porque esto está sucediendo, ¿no? Proviene o se relaciona con esta mano de Jesús, con su gesto. Entonces el gesto de Jesús y la luz que ingresa y todo lo envuelve. Ahí tenemos un detalle de la mano de Jesús, para que vean ustedes que esta sí pareciera la luz del sol, ¿no? A diferencia del resto de la imagen donde la luz es irreal, ¿no? Esta es la mano de Jesús, y fíjense el rostro de Jesús, hablando del gesto, ¿no? Este gesto transitorio, como les digo, fíjense que está abriendo la boca, además del verismo que tiene. El verismo, porque es como si efectivamente le estuviera iluminando la luz a alguien ahí, ¿no? Pero este instante, como les digo, este movimiento transitorio, nadie puede tener la mano así una hora. Es decir, no está con la mano así quieta, sino que es justo el momento de ese gesto. Ahí lo tienen más nítido para que vean ustedes el detalle, digamos, de esas luces, tanto la luz esta como una lámina, como esta otra
que ilumina la mano, la cara de Cristo y la espalda del santo. Acá en esta otra obra, que es el martirio de San Mateo, es un acontecimiento histórico que va a quedar expresado como una realidad distinta de la anterior, que era tranquila, ¿no? Esta es una realidad violenta, ¿sí? Porque es como si como la realidad de un asesinato, de hecho lo van a matar, ¿no? Y todo se da en relación con esta luz, que es como una especie de relámpago, como un relámpago que va a revelarnos tres momentos distintos. Uno sería el santo, que es que lo han arrojado del altar y ya lo han golpeado, lo van a seguir golpeando. Por lo menos este verdugo lo viene a golpear. Eso está sucediendo. Por otro lado, este pánico suscitado a las personas, fíjense esta persona cómo se está yendo, estos otros que están allá se quieren ir o se hacen a un lado del hombre golpeado, del hombre martirizado, ¿no? Y por otro lado, a la misma vez ingresa este ángel que va a traer la palma del martirio. Es decir, que la temporalidad en este caso es un solo instante en el que suceden tres cosas con esta luz que es casi cegadora, ¿no? Es muy oscuro aquello y muy blanca la luz que da sobre esto. Bueno, esa violencia, esos contrastes generan esta temporalidad que, si ustedes recuerdan, según Worringer, es propia del naturalismo. Recuerden que según él, lo abstracto es atemporal, en cambio el naturalismo es temporal. Les muestro ahora otra obra, en realidad tiene muchísimas obras, yo me voy a quedar solo con algunas porque cada una tiene su propia historia, pero mi interés es que ustedes distingan el estilo y que sepan cuáles son sus características. Esta obra se llama La Crucifixión de Pedro y fíjense la composición que tiene. La composición es una composición tremendamente dinámica. Hemos visto composiciones dinámicas en todas, con estas grandes diagonales. En todo lo que venimos viendo hay estas composiciones, estas composiciones en diagonal, ¿no? Fíjense acá cómo lo claro y lo oscuro se contrapone acá con lo claro y lo oscuro. Bueno, todas tienen estas grandes diagonales y estos dinamismos, ¿no? Pero en esta ocurre algo especial, porque lo que va a marcar o va a determinar la mecánica de este cuadro es la cruz, que como dice Argan, es la máquina de la muerte que se ha puesto a funcionar, ¿no? Una composición con estas diagonales y a diferencia del martirio que vimos recién, acá no hay desarrollo de la acción, sino que es una especie de continuo. Un continuo que es como si la cruz fuera a girar por su disposición en este sentido y por la soga que tira este otro que la va a levantar y esta que está con la espalda haciendo la fuerza para elevarla, ¿no? Recuerden que lo crucifican cabeza abajo a Pedro, ¿no? Entonces, esta acción, dice Argan, es un continuo que va a girar en relación con el cubo del cuadro. Esto lo que le va a dar, según él, es otra temporalidad, porque es una especie de lentitud al cuadro. Con ello lo que va a hacer es dilatar el tiempo de la tragedia, que es inevitable, porque estamos en el medio de ese suceso, es decir, esto está sucediendo. Los colores son más bien débiles, fíjense que es casi, tiene mínimos colores, se destacan en toda la obra esta luz potente y algunos pardos, ¿no? Unos colores pardos, pero es más bien débil de color. El contraste sí es lo que es violento y lo que marca, digamos, la gran sensación del cuadro. En los detalles podemos ver, inclusive en cada uno, cómo es que caen las luces, ¿no? Fíjense las rodillas de San Pedro, los pies clavados y
estos escorzos que sabemos dónde empiezan pero que no sabemos en dónde terminan. Y también vemos, esta no es una muy buena foto por el color, acá están muy saturados los colores, pero yo quería que vieran estos detalles, ¿no? Estos pies sucios, estos pies sucios de alguien descalzo, volviendo al tema de que las escenas religiosas, como las habíamos visto anteriormente en otros movimientos artísticos, estaban representados allí personajes pomposos, personajes impecables, puros, y en este caso no. En este caso él toma a modelos del populacho que es donde él se mueve, gente del bajo fondo que es donde él se mueve. Voy a terminar de hablar de Caravaggio en otro video.